Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a Lector de Novelas y Fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de Novelas y Fanfics, comienza la lectura. Genshin Impact. Nos convertimos en divertidos illichurls. Sinopsis. ¿Quieres decir que viste a 4 illichurls recibir un zarpazo de Storm Terror y quedar completamente ilesos? Jin le preguntó a Lumine, totalmente boquiabierta. Lumine miró hacia la distancia con incomodidad y respondió. Bueno, no diría que quedaron ilesos, más bien se convirtieron en panqueques de illichurl. De pronto, un illichurl rabundo Anemo sacó un inflador de la nada y comenzó a inflarse a sí mismo. Luego intentó ayudar a un laguachurl electropiel que estaba a su lado. Sin embargo, lo infló demasiado y todos vieron cómo el laguachurl salía volando mientras soltaba aire a chorros, derribando de paso a Balin, que justo cruzaba por ahí. Finalmente, el laguachurl cayó de nalgas, aplastando en el proceso a un illichurl rabundo hidro y a un mitachurl que acababan de recuperar su forma original. Ante esta escena capaz de fragmentar la cordura de cualquiera, todos guardaron silencio. Autor. Sargento Mayor Eagle. Capítulo 1. En una soleada mañana en Mondstadt, una suave brisa acariciaba la tierra, creando una atmósfera tranquila y placentera. Sin embargo, en medio de esta serenidad, se desplegaba una escena divertidísima. Un río cristalino fluía suavemente, con su superficie reluciente. En medio de este río, un illichurl caminante del viento se encontraba tranquilamente sobre el agua. Este illichurl caminante del viento no solo se encontraba sobre el agua, sino que también comenzó a bailar una extraña danza con un ritmo peculiar. Aún más divertido, junto a este illichurl caminante del viento se encontraban un illichurl caminante del agua, un illichurl bruto y un gigantesco señor del trueno. Parecían cautivados por la danza del illichurl caminante del viento y se unieron a él, danzando a su alrededor. Esta escena parecía tan armoniosa y alegre que uno no podía evitar maravillarse ante la naturaleza única y peculiar de la danza de los illichurl. Si bien su danza carecía de la gracia y el refinamiento de las danzas humanas, estaba llena de vitalidad natural y alegría inocente, como si la naturaleza les hubiera otorgado una forma de expresión única. De hecho, rayos. Este cangrejo está dentro de mi ropa. Ayuda. Un cangrejo. Cógelo. De eso depende que tengamos una comida decente hoy. Brian, deja de saltar. Déjame atraparlo. Rayos. Hijo de puta, Kevin. ¿Dónde estás tocando? Yo también estoy atrapando cangrejos. Tyson, apártate. ¿Qué haces aquí, rey del trueno? Los 4 illichurls se enredaron de inmediato, completamente inconscientes del hacha que había sido golpeada por el agua y las rocas y había caído al río. Casualmente, esa hacha estaba imbuida del elemento rayo. Como si compartieran un sentimiento común, los 4 se congelaron en su lugar, girando la cabeza para mirar el hacha de rayo que yacía en la superficie del agua. Los 4 intercambiaron miradas. Se resignaron a su destino. Chapoteo. Crepitar. Crujido. Uf. Los 4 illichurls se convirtieron en carbón, permaneciendo en su postura anterior. En ese momento, sopló una suave brisa. Los 4 illichurls se convirtieron en cenizas y flotaron fuera del marco. A estas alturas, probablemente puedas decir que estos 4 illichurls son los protagonistas de este libro. Estaban jugando alegremente en línea contra Ragnaros en su dormitorio cuando, debido a un error, todos excepto Brian fueron aniquilados. Por suerte, Brian estaba usando un Kiki completamente constelado, y su habilidad definitiva revivió a todos sus compañeros de equipo. En el instante en que fueron revividos, quedaron ciegos. 4 teléfonos celulares emitieron repentinamente 4 rayos de luz blanca, succionándolos a los 4, dejando solo los 4 teléfonos tirados en el suelo, humeando. Cuando los 4 despertaron, se encontraron en Teyvat, porque todos se reconocieron entre sí y a sí mismos. La familia illichurls. Brian se convirtió en un illichurl rabundo Anemo. Kevin se convirtió en un illichurl rabundo hidro. Tyson se convirtió en un laguachurl electropiel. Brandon se convirtió en un mitachurl. Al darse cuenta de su situación, los 4 lloraron de inmediato como idiotas a quienes les habían pisoteado. Después de todo, los illichurls son muy débiles. En varias historias, muchos los han derrotado fácilmente.
Pero más tarde, los cuatro descubrieron que eran diferentes de otros Ilichurls. Poseían muchas habilidades cómicas. Por ejemplo, al no conocer el camino, el grupo cayó por una pendiente, y 3 de ellos fueron aplastados por el más grande, Tyson, hasta quedar reducidos a figuras delgadas como papel. Entonces Tyson sacó una bomba de aire fuera de cámara y los infló. Otro ejemplo es cuando, para construir un lugar donde vivir, Brandon sacó una caja de herramientas fuera de cámara, de la cual extrajo el plano de una cabaña de Ilichurl y varios martillos, clavos y tablones. En resumen, tras descubrir que poseían las habilidades de los personajes cómicos, incluida la inmortalidad, de repente se volvieron intrépidos. Como no podían morir, mejor se descontrolaban. Al principio, querían aprovechar al máximo sus habilidades, pero luego descubrieron que no podían usarlas activamente, solo inconscientemente, y a menudo ni siquiera sabían lo que hacían. Así que, bueno, a jugar. Y así terminó, como al principio. La escena cambia, y los 4 individuos ilesos miran la gran cabaña de Ilichurl que tienen ante ellos, sintiendo una oleada de orgullo. Como era de esperar, construí una casa tan bonita en un solo día. Brian blandió su capa con arrogancia. Dejen de pavonearse, pasen, estoy agotado. Brandon se encogió de hombros y entró en la cabaña. Al ver esto, los otros 3 también entraron. Entonces, ¿qué opinan de nuestra situación actual? ¿Somos forasteros o invasores? Kevin yacía en el lecho de heno, con la mirada perdida en sus manos, como si no le pertenecieran, luego se volvió hacia los otros 3 y preguntó. Brian frunció el ceño, reflexionó un momento y respondió. Yo tampoco estoy muy seguro. Claramente nos convertimos en Ilichurls directamente, pero no parecemos forasteros ni locales. Tyson se acarició la barbilla pensativo y, de repente, hizo una conjetura audaz. ¿Es posible que poseyéramos a estos 4 Ilichurls y obtuviéramos poder? Brandon negó con la cabeza. Creo que es improbable. ¿Cómo podría haber Ilichurls y leviatanes así en Mondstadt? Cierto. Al ver esto, Tyson también se tumbó en su cama de heno, renunciando a pensar. Brian sentía curiosidad por saber cómo se veían los Ilichurls bajo sus máscaras, así que se quitó la máscara y sacó un espejo del exterior del objetivo de la cámara. ¿Es tan tentador? El pelo le cubre la mitad superior de la cara, ni siquiera se le ven los ojos, no sé cómo ven los Ilichurls. La mitad inferior, labios hinchados, dientes desiguales, mejor no mirar. Brian, poniéndose la máscara de nuevo, yacía indefenso en el lecho de heno. Su hermoso rostro había desaparecido para siempre. Tap tilde tap 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 tilde tap. Un sonido nítido se escuchó de repente, como una melodía, resonando en el aire. ¿Qué es ese sonido? Brian se levantó de la cama y miró hacia afuera. Brandon también se sintió atraído por el repentino sonido. Escuchó atentamente y dijo confundido. ¿Suena como si cantara? Kevin asintió, pensativo. Es raro ver a alguien que pueda cantar en este lugar desolado. Tyson intervino emocionado. Lo sé. Debe ser Bárbara. Mi niñera salvadora. Brian sonrió ante la expresión emocionada de Tyson y sugirió. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Kevin reflexionó un momento, pensando que no había peligro, y respondió con entusiasmo. De todas formas no moriremos, vámonos. Así que todos se levantaron y salieron juntos de la casa, en dirección al sonido. Siguieron un sendero, atravesaron un denso bosque y finalmente llegaron a un río cristalino. En la orilla, vieron a una joven cantándole suavemente al río. Su voz era melodiosa y hermosa, como música celestial, cautivando a todos. Al observar su atuendo, vio que llevaba un vestido blanco familiar con medias blancas. El atuendo icónico de un pastor de la Iglesia del Viento del Oeste. De verdad es Bárbara. Brian habló primero, con una sonrisa de sorpresa en el rostro, aunque no era visible debido a la máscara. Los demás asintieron, confirmando su identidad. Efectivamente, la joven que cantaba al río era Bárbara, sacerdotisa de la iglesia de Favomio e ídolo de Mondstadt. Bárbara también oyó la voz, se dio la vuelta y casi se desploma del susto. Un Lawachul gigante, 2 Ilichurls Lawachul y un Mitachul la miraban fijamente. Aunque poseía el ojo de la visión, no era diestra en combate. Podía con Ilichurls comunes, pero estos Ilichurls eran otra historia. Ni se molesten en usarla como sanadora. Bárbara sabía que no podía derrotarlos, así que se dio la vuelta y echó a correr.
Tengo que avisarle a mi hermana. Un rey Ilichurl ha aparecido aquí. Presa del pánico, Bárbara corrió a toda velocidad, completamente ajena a la tabla que Brandon había tirado delante, y que ahora estaba justo en el borde. ¡Bang! La tabla de madera cayó y el cuerpo de Bárbara se tensó, cayendo hacia atrás. Cuando las 4 personas llegaron a su lado, la vieron con los ojos hinchados como espirales de mosquitos. Era evidente que se había desmayado. Capítulo 2. Uf. Bárbara se sintió mareada y abrió los ojos lentamente, pero la escena ante ella era tan borrosa como si estuviera envuelta en una espesa niebla. Se frotó los ojos con fuerza, intentando aclarar la vista. De repente, un familiar Yaya y Yuhul llegó a sus oídos. El sonido era tan clásico que al instante se dio cuenta de lo que era. El sonido de un Ilichurl. El cuerpo de Bárbara tembló violentamente, despertando al instante de su somnolencia. Se incorporó rápidamente y miró con atención, solo para ver 4 Ilichurls de pie frente a ella. Pero, ¿qué hacían? Su mirada se posó primero en la Ratian arrodillada, que sostenía en alto una mesa de formas extrañas con dibujos peculiares. Lo que es aún más sorprendente es que varias tortugas habían sido dibujadas en la máscara que cubría el rostro del rey Raikou, convirtiendo al instante su imagen originalmente majestuosa en algo cómico. Los 2 Ilichurls, Windrabundo y Waterrabundo, sujetan con fuerza al rey Raikou, aparentemente intentando evitar que destroce la extraña mesa que sostiene. Mientras tanto, el Ilichurl matón aplaude y observa el espectáculo, soltando ocasionalmente una risa de jeje, como si todo fuera una farsa, recogiendo con indiferencia las extrañas piedras cuadradas esparcidas por el suelo. Bárbara observa con los ojos abiertos la escena, preguntándose si está soñando. Se da una fuerte palmada en las mejillas, intentando aclararse la mente. ¿Estoy soñando?, murmura Bárbara para sí misma. ¿Qué está pasando? Cuando Bárbara vuelve a abrir los ojos, la escena ha cambiado. Es, bueno, aún más extraño, 4 Ilichurls están sentados en un pajar mirando libros. Un momento. ¿De dónde salieron esos libros? Sin embargo, la escena anterior debió de ser una alucinación. Este pensamiento acompañó a Bárbara al ver desaparecer la máscara del rey Leidou. La tortuga de la máscara no se había limpiado, y el libro grande que sostenía estaba boca abajo. Un momento. ¿Por qué había un libro tan grande? ¿Cómo había salido de allí? Tyson, que observaba a Bárbara con el rabillo del ojo, notó que Bárbara miraba su máscara y, algo confundido, le dio una palmadita a Brandon que estaba a su lado. Oye, Brandon, ¿por qué Bárbara me mira? Brandon se giró para mirar a Tyson e inmediatamente vio el dibujo de la tortuga en su máscara, casi estallando en carcajadas. Sacó un pulverizador de detrás de su espalda, lo roció en la cara de Tyson, luego lo guardó y sacó una toalla para limpiar el dibujo de la máscara. Hay un problema. Kevin cerró lentamente el libro y luego miró a Bárbara, acurrucada en un rincón. Temblaba ligeramente, como si la invadiera el miedo y la inquietud ante la situación. Kevin respiró hondo y continuó. Nos enfrentamos a un serio problema. La barrera del idioma. Debido a las limitaciones de los cuerpos de nuestros Ilichurls, no podemos hablar en absoluto. Justo entonces, Tyson levantó la mano de repente e intervino. ¿No podemos comunicarnos por escrito? Sin embargo, Brian negó con la cabeza y explicó con impotencia. Probablemente no funcione. Los Teibats no usan caracteres. Tienen su propio sistema de escritura, y no sabemos nada de él. Al oír esto, Brandon no pudo evitar suspirar. TSK, esto es un problema. Se quejó mientras se cubría la cara con el libro, aparentemente intentando escapar de este espinoso problema. Rugido. 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 Rayos. ¿Qué es ese ruido? El repentino rugido sobresaltó a todos. Ese sonido. Es Storm Terror. Exclamó Bárbara presa del pánico. ¿Storm Terror? Los 4 intercambiaron miradas. Al instante siguiente, una bala de viento impactó en la habitación. Al ver la bala de viento que impactó en el centro de la habitación, todos guardaron silencio. ¡Bum! La casa se hizo añicos al instante por la ráfaga de viento, levantando una nube de polvo. Tos, 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 tos. Bárbara tosió varias veces, ahogada por el polvo. Al abrir los ojos, vio que las ruinas de la casa de madera habían formado un triángulo, protegiéndola debajo. Al levantar la vista, vio 4 Ilichurls reducidos a restos carbonizados. Antes de que pudiera reaccionar, los 4 se sacudieron rápidamente los restos carbonizados. Brian miró fijamente al Storm Terror en el cielo.
Maldita sea. Mata a ese lagarto apestoso. La escena cambió, y un enorme cañón de rayos se dirigió al Stormterror en el cielo. ¿De dónde ha salido este cañón? Bárbara se quedó mirando atónita el cañón que aparecía de repente. Estaba segura de no haberlo visto antes. Había aparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ignorando el aturdimiento de Bárbara, Brandon extrajo una gran baba del suelo y la metió en el cañón. Tyson usó un palo para empujar la baba hasta el fondo. Kevin giró el cañón, asegurándose de que la boca estuviera justo al lado del Stormterror. De pie detrás del panel de control, Brian vio que todos estaban listos y gritó: ¡Fuego! Luego, pulsó el botón. El cañón lanzó al instante al retama desde su cañón. El retama se acercó velozmente a Stormterror, con todo su cuerpo rebosante de poder elemental de rayo, transformándose en un puño. Entonces, el puño extendió silenciosamente sus dedos índice y medio, volando directo hacia Stormterror. Esta es la técnica secreta del milenio. 1000 años de muerte. ¡Bang! ¡Oh! Los gritos de Stormterror resonaron al instante a cientos de kilómetros a la redonda. Un bardo ocioso sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, en silencio, apretó con más fuerza a la golondrina. El cuerpo de Stormterror se congeló al instante en el aire y se estrelló de cabeza contra el suelo como una flecha. ¡Bang! Balin. El bardo ocioso fue inmediatamente a comprobar el estado de Stormterror. Al llegar, vio a Balin, con la cabeza y el cuello completamente enterrados en el suelo, con los cuartos traseros boca abajo, aún convulsionando. Fuera una ilusión o no, sintió que la maldición de Balin había disminuido considerablemente. Bueno, duele un poco, listo, se acabó. Brian aplaudió y miró a la estupefacta Bárbara. Bárbara se frotó los ojos, mirando el cañón desaparecido. Se quedó sin palabras. Por fin lo comprendió. Esos 4 Illichurls eran tóxicos. Brian miró a Bárbara y se acarició la barbilla. Necesitaba encontrar algo para distraerla. No querían lastimar a los personajes que idolatraban. Al fin y al cabo, no morirían. Pero tenían que moverse, y no podían hacerlo delante de Bárbara, si no, se lo diría al capitán Jin. Tenía que encontrar la manera. Unos minutos después, Bárbara, agarrando sus libros, salió corriendo, con la cara roja. Kevin le preguntó a Brian con recelo: «¿Oye? ¿Qué le diste a Bárbara? ¿Por qué huyó sin decir palabra?» Brian respondió: «Yo tampoco lo sé. Solo agarré algo para distraerla, y eso es todo lo que sé. Ni siquiera lo miré». Kevin preguntó: «¿Queda alguno?» Brian respondió: «Sí, tomé 2, y hay uno más». Todos miraron el libro que Brian había sacado y luego guardaron silencio. Con razón, así que era eso. Varios caracteres estaban claramente escritos en el libro. El libro de fotos del líder de la compañía Jin. Capítulo 3. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la ladera. Kevin abrió los brazos, respiró hondo y el aire fresco de la montaña lo vigorizó. «Este lugar es increíble», exclamó de nuevo, su voz resonando por el valle. Brian se cruzó de brazos, mirando fijamente a lo lejos. «El paisaje es impecable, pero ¿has considerado y...?» Hizo una pausa, dándose un ligero golpecito en el brazo con las yemas de los dedos. «Teyvat es tan vasto, y aún así estamos acurrucados en este rincón. ¿No es un desperdicio de esta extraordinaria aventura?» «¿Eh?» Tyson, que estaba de cuclillas en el suelo, removiendo una baba de hierba, levantó la vista al oír la pregunta. «Pero aquí hay mucho para comer y beber y...» Antes de que pudiera terminar, la baba en su mano se convirtió en una masa pegajosa. Brandon saltó de repente de la roca, salpicando algunas piedritas. «Tengo una idea. ¿Qué tal si construimos una autocaravana?», señaló con entusiasmo. «Tiene que ser del tipo que pueda escalar montañas y bucear, y preferiblemente equipado con un cañón elemental». «¿Un cañón elemental?». Los ojos de Kevin se iluminaron, su mano derecha adoptando inconscientemente la clásica pose de cubrirse el pecho. «Entonces, ¿no podríamos ir?» «Alto». Tyson se abalanzó sobre Kevin y le tapó la boca. «Sin hablar de Chun y Joe». Volviéndose hacia Brandon, dijo: «Pero una autocaravana sí que está bastante bien, podemos considerarla». Brian miró con impotencia a los dos, que de repente empezaron a dibujar planos en el suelo con ramitas. «¿En serio? ¿Para construir una autocaravana que pueda ir a cualquier parte, del cielo o al mar, de dónde sacaríamos los materiales?» «Jeje».
Brandon y Tyson esbozaron una extraña sonrisa al mismo tiempo, girando la cabeza para observar la caravana que se acercaba lentamente desde el pie de la montaña. La ondeante bandera de invierno llamaba especialmente la atención bajo el sol poniente, y el comerciante principal regañaba a los guardaespaldas/escoltas, con saliva. 10 minutos después, socorro. ¿Qué clase de monstruo es este? Los guardaespaldas/escoltas observaban impotentes cómo Tyson aplastaba a su jefe contra el suelo como si fuera un pastel de arroz. En cuanto a ellos, ya estaban en el suelo. Brian tarareaba una melodía mientras desmantelaba el carro, mientras que Kevin cantaba una nana a los asustados caballos. Perfecto. Brandon clavó el último tablón en la estructura modificada. El otrora ordinario carro de carga ahora tenía un motor que escupía fuego, y un airbag torcido, aparentemente hecho de condensación de baba, se alzaba sobre el techo. Brian suspiró, frotándose la frente. ¿De verdad puede conducir esto? Por supuesto. Kevin se dio la vuelta y saltó al asiento del conductor con un gesto, su capa ondeando al viento. Hacia las estrellas y el abismo. Cállate. Conduce. Gritaron los tres al unísono. Con el rugido del motor y las miradas horrorizadas de los miembros de la caravana, la extraña carreta se tambaleó hacia el cielo. Las chispas del escape encendieron los dientes de león junto al camino. El comerciante de invierno emergió a medias del suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Rayos. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Kevin, más despacio. Los gritos de Brian resonaron en el coche. Sus dedos se aferraron al asiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como si estuvieran a punto de hundirse en el cuero. Al otro lado de la ventana, los pinares en la frontera de Mondstadt se habían fundido en un torrente verde borroso, con algunas mariposas de cristal asustadas pasando de vez en cuando, explotando en halos iridiscentes bajo la luz del sol. Claramente estoy pisando el freno. ¿Por qué sigue acelerando? Kevin aporreó el acelerador con tanta fuerza que crujió, y la aguja del tablero hacía rato que había cruzado la zona de alerta roja. Las llamas elementales que salían de la parte trasera de la autocaravana cambiaron de azul a un peligroso rojo violáceo, dejando una estela de cometa en el cielo. Tyson asomó medio cuerpo por la ventanilla, con el viento azotándole la cara. Solo se evitó salir volando agarrándose al cinturón de seguridad, y todos los músculos de su cuerpo temblaban. Idiota, estás pisando el acelerador. El izquierdo. El izquierdo. Mentira. Mi instructor de manejo dijo claramente que el derecho es el freno. Las venas de la frente de Kevin se hincharon al cerrar el volante de golpe. Maldita sea. Te mostraré quién manda. Crack. Con un chasquido metálico, el volante y la columna de dirección fueron arrancados por completo. El coche se quedó repentinamente en un silencio inquietante. Los cuatro observaban el objeto redondo que Kevin sostenía en la mano, del que aún goteaba líquido hidráulico. La luz de advertencia de fallo del sistema de dirección en el tablero parpadeó alegremente. La voz de Brandon tembló levemente. ¿Olvidamos apretar los tornillos al construir el coche? No creo que haya tornillos en los carruajes tirados por caballos. Las palabras de Brian silenciaron a todos. Por la ventana se oyó el rugido de los árboles al romperse. La autocaravana rozó la ladera del Pico Brian, saltando chispas por la fricción del escudo elemental de roca contra la piedra. Xianglin estaba agachada en la isla de Iwa recogiendo bolsas de cristal cuando de repente vio una caja de metal en llamas danzando en el cielo. ¡Guoba! Mira eso. Señaló con entusiasmo al cielo. ¿Es ese el nuevo cofre del tesoro volador desarrollado por Liyue? Antes de que Guoba pudiera responder, el cofre del tesoro volador se estrelló en la zona minera de la ladera norte del monte Tianen. Una enorme onda expansiva arrasó todas las tiendas en un radio de 100 metros. El equipo de avanzada del loco, que estaba descuidando su trabajo, salió despedido por los aires, mientras varios cobradores colgaban de las copas de los árboles como globos de colores. 30 segundos después de que la nube de hongo se elevara, se oyeron crujidos desde el fondo del cráter carbonizado. Toei. Toei. Brian escupió tierra, luchando por salir de los escombros. Sus movimientos se asemejaban a los de un Golden Retriever ahogándose, con escamas de piel carbonizada desprendiéndose para revelar piel nueva debajo. Tyson, con su pelo aún humeante, entrecerró los ojos para identificar la veta de ámbar en el acantilado lejano.
Maldita sea, este patrón, ¿podríamos haber llegado a Liyue? Kevin. El rugido de Brandon sobresaltó a varias mariposas geodude, que se dispersaron en todas direcciones. Blandió el martillo del loco que había recogido por el camino. Hay una razón por la que reprobaste el examen de conducir 4 veces. El martillo trazó una parábola perfecta, estrellando a Kevin, que acababa de salir, de vuelta al pozo. Una voz apagada de protesta llegó desde el fondo. ¿Quién iba a decir que el sistema de conducción de Teyvat era diferente al de la Tierra? Además, la ruta regular de Mondstadt a Liyue implica pasar por Puerta de Piedra. Nos ahorramos al menos 3 días de viaje. Los 3 intercambiaron miradas, revelando simultáneamente sonrisas maliciosas. Brian sacó un fuego artificial especialmente diseñado, de 2 metros de altura, de su bolsillo tetradimensional, con la etiqueta oferta especial al Palacio Nocturno. Espera. ¿Qué haces? Kevin, atado como una bola de masa, se retorcía desesperadamente sobre el fuego artificial. Te lo advierto. Según el capítulo 3, artículo 5 de la Ley de Seguridad Vial de Teyvat, UAA. El siseo de la mecha encendida interrumpió su discurso legal. Con un rugido ensordecedor, Kevin se transformó en un meteoro humanoide, precipitándose hacia Mondstadt, asustando a innumerables aves en el camino. Los 3 se pusieron ágilmente al hombro las mochilas propulsoras Windwing mejoradas, fabricadas por Iris, y lo siguieron tranquilamente. En cuanto a por qué regresaban a Mondstadt, bueno, era simplemente para darle al autor más material para su escritura. Capítulo 4. ¡Uaaah! Un grito desgarrador rasgó el cielo despejado de Mondstadt. ¡Bum! Brillantes fuegos artificiales estallaron contra el cielo azul, transformándose en una lluvia de estrellas deslumbrantes. Sin embargo, en medio de esta hermosa escena, un objeto humanoide negro como la boca del lobo fue lanzado por los aires por la onda expansiva de la explosión. Tos. Kevin, con el cuerpo carbonizado, parpadeó a través del humo. Volutas de humo aún se le pegaban al pelo. Miró fijamente el suelo que se acercaba, y de repente se dio cuenta de algo aterrador. ¡Zas! La gravedad lo arrastró sin piedad hacia el suelo, tan rápido que ni siquiera su cabeza pudo reaccionar. Durante el rápido descenso, su cuello se estiró, como una goma elástica increíblemente elástica. ¡Bang! ¡Uf! Con un golpe sordo, la cabeza de Kevin se hundió en la suave arena como un rábano, con las piernas pateando cómicamente en el aire. ¡Ay! ¡Mi cuello! Se agarró con ambas manos, intentando sacar la cabeza del arenero con un pop, como al descorchar una botella de vino. Al sacudirse la arena, de repente notó algo que reflejaba luz en el fondo. ¿Eh? Kevin metió la mano con curiosidad en el arenero y sacó una muñeca de papel aplastada. ¿Fue mi precisión, o tu atrapada lo que estuvo bien? Miró a su víctima de estilo anime con una sonrisa irónica. La silueta de la muñeca rubia de papel aún era vagamente distinguible. Kevin sacó una bomba de aire roja de alguna parte. ¿Por qué una muñeca de papel tendría un agujero para la bomba? Y la apuntó a un pequeño agujero que había aparecido inexplicablemente en la cintura de la muñeca. Crunch. Con el rítmico bombeo, la muñeca de papel se infló lentamente como una inflable. En la 15ª ronda, sonó un nítido ding. Y la chica rubia finalmente recuperó su forma tridimensional. Yacía en la playa con los ojos cerrados, con algunos granos de arena adheridos a su mini vestido blanco de hombros descubiertos, y las delicadas hebillas metálicas de sus botas altas brillaban a la luz del sol. Espera. Le di a Lumine. Kevin abrió los ojos de par en par. Dios mío, el abismo ha traído a otro príncipe esta vez. Murmuró sin poder evitarlo, mirando nervioso a su alrededor, temeroso de que una ración de emergencia furiosa saltara de repente gritando: «¡Suelten a mi viajero!». Oigan. Se oyeron 3 voces familiares a lo lejos. Brian, Brandon y Tyson llegaron sin aliento, atónitos al ver a Lumine tirado en el suelo. Brian se ajustó la máscara ligeramente torcida. «Esto, Kevin, ¿lo hiciste tú?». Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El rostro de Kevin se puso al instante más rojo que los chiles Hueyun de Liyue. Ni hablar. ¡Qué barbaridad! Ni el coche más rápido del monte Aquina puede ir tan rápido como tú. Brandon se agachó para examinarla detenidamente. Su atuendo es de la heroína de Genshin Impact, Lumine.
Debido al enorme tamaño de Tyson, el suelo tembló levemente al correr. Al ver a Lumine inconsciente, exclamó sorprendido. ¿Qué le pasó? Kevin se dejó caer junto a la cabeza de Lumine, extendiendo las manos con impotencia. Creo que la golpeé al caer, convirtiéndola en un ser bidimensional. Está así después de que la inflara, y parece que no despertará pronto. Las cosas han llegado a este punto. Brian miró de repente una caña de pescar a medio terminar no muy lejos, con varias lombrices frescas junto a ella. Comamos primero. Todos siguieron su mirada y comprendieron al instante. Era claramente la caña de pescar que Lumine estaba haciendo. Según la trama, debería haber cogido esa famosa comida de emergencia aquí. No, quiero decir, debería haber cogido a Paimon. Como si hubieran accionado un interruptor extraño, los cuatro entraron al instante en modo picnic. Brandon sacó 3 sombrillas de detrás de su espalda. Brian desplegó mágicamente 4 sillas de playa. Tyson, debido al tamaño de Tyson, sacó un recipiente para jugo de coco del tamaño de un cubo pequeño. Kevin, mientras tanto, sacó una parrilla profesional de algún lugar, cuidadosamente equipada con la salsa especial de Mondstadt. El grupo colocó a Lumine, inconsciente, bajo la sombrilla más lujosa. Tyson le puso unas gafas de sol con forma de estrella y le metió en los brazos un recipiente gigante para jugo de coco con una pajita, casi enterrándola por completo. Brian incluso la cubrió con una toalla de playa con la inscripción "La persona de herramientas más fuerte de Teyvat". Entonces, Brandon lanzó su sedal, salpicando un pequeño chorro de agua. ¿Esto cuenta como si le hubiéramos robado la oportunidad a Paimon de aparecer? SHH, susurró Kevin misteriosamente. Quizás Paimon esté perdida en algún túnel del tiempo, como si estuviera bebiendo leche ahora mismo. Ja. Todos estallaron en carcajadas, al darse cuenta de que Kevin se refería a Kiana, el paramecio de la 3ª temporada de Honkai Impact. La luz del sol brillaba sobre el reluciente lago y una suave brisa traía el aroma del licor de diente de león. Los 5, incluido el inconsciente Lumine, comenzaron así un peculiar picnic de otro mundo en las orillas de Teyvat. No muy lejos, un pequeño duende blanco inconsciente estornudó repentinamente y dio vueltas confundido. Glug glug glug. Tos. ¿Qué pasa? Paimon se sorprendió al encontrarse en el mar. Socorro. Glug glug glug. Yo. Glug glug, no puedo, agua. Glug glug glug. Capítulo 5. Brian. Cálmate. Brandon, Kevin y Tyson sujetaron con fuerza a Brian, quien aferraba una esfera que destellaba una peligrosa luz roja. La bomba de destrucción galáctica. Solo es una fuerza aérea. No es tan grave. Kevin apretó la cintura de Brian, temeroso de que lanzara la bomba en un ataque de ira. Debe ser culpa de la caña de pescar. El pez es inocente. Brandon intentó razonar con él, pero la racionalidad de Brian ya se había evaporado por completo tras 3 horas de actividad de la fuerza aérea. Destrúyanlo todo. No me detengan. Los ojos de Brian estaban inyectados en sangre, su pelaje erizado, como un rey Slimet furioso. Si esta cosa explota, no solo Teyvat, sino también las burbujas del mundo cercano quedarán reducidas a cenizas. Los 3 usaron todas sus fuerzas para apenas sujetarlo. Tyson incluso usó la fuerza bruta de Tyson para evitar que Brian lanzara la bomba al mar. 3 horas. 3 horas. Ni un solo pez. Rugió Brian apretando los dientes. Lo más exasperante es que todos los demás pescaron algo. Brandon pescó 4 peces, Kevin 5, y aunque Tyson solo pescó 1, ese pez era un tiburón. Solo él. Absolutamente nada. Estoy tan enojado. Brian dio un pisotón con rabia impotente, creando al instante un gran cráter en la arena. En ese momento. ¡Zas! La caña de pescar de Brian, fijada al suelo, se dobló bruscamente, extendiéndose violentamente, como si una criatura enorme la arrastrara bajo el agua. Brian se calmó al instante, con los ojos abiertos como campanillas de cobre. Mordió el anzuelo. Brandon atrapó frenéticamente la bomba de destrucción galáctica que Brian había tirado con indiferencia, guardándola en su bolsillo cuatridimensional con sudor frío corriéndole por la cara. Brian se abalanzó, agarrando la caña de pescar con fuerza con ambas manos, con los músculos tensos, y tiró de ella bruscamente. ¡Sube!
Zas. Zas. Una sombra blanca salió volando del agua, trazando un elegante arco en el aire, y luego, ¡zas! Se estrelló con precisión en la cara de Brian. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Brian, inexpresivo, agarró el pez de su cara, mirando hacia abajo. Una criatura redonda, húmeda y blanca, con los ojos en blanco y las extremidades flácidas, colgando de su mano. ¿Qué clase de pez es este? Brian se rascó la cabeza, pellizcando la mejilla del pez. ¿Una nueva especie? Este es Paimon. No es un pez. Brandon corrió hacia adelante, sacó a Paimon del agua y la colocó en el suelo para examinarla. Me estoy ahogando. Brandon frunció el ceño e inmediatamente inició los primeros auxilios. Se arrodilló, puso la mano sobre el bajo vientre de Paimon y presionó suavemente. PFFT. Paimon escupió de repente un trago de agua y, al mismo tiempo, plaf. Un bajo vibrante salió volando de su boca, manchando con precisión el rostro de Brandon. Brandon. Kevin. Tyson. Los cuatro guardaron silencio por un segundo. ¡Uah! Paimon finalmente recuperó el aliento, se incorporó bruscamente y miró a su alrededor con horror. Me acaba de comer un pez. Brian la miró fijamente, revelando lentamente una sonrisa. No, te atraparon. Paimon. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al oír ese rugido familiar, Paimon torció el cuello con rigidez. Al mirar a los cuatro Illichurls frente a ella, Paimon sintió de repente que sería mejor que la comiera un pez. Y en el lago, no muy lejos, una lubina superviviente nadaba en silencio, jurando en su corazón. Nunca volveré a comer comida blanca voladora. Jamás imaginó que esta cosa saldría volando de su estómago, llevándose la comida. Un día entero de trabajo para nada. ¡Uah! ¡Uf! Gritó Paimon, con lágrimas corriendo por su rostro, atiborrándose frenéticamente de pescado a la parrilla, con las mejillas hinchadas como las de un hámster. Atrapada por un Illichurl, preferiría morir con el estómago lleno. Pensó con tristeza, mientras las lágrimas caían sobre el pescado a la parrilla, añadiendo un toque extra de salinidad a la piel carbonizada. Kevin se rascó la cabeza, con la expresión tras la máscara llena de confusión. ¿Por qué llora mientras come? Brian bajó la voz. Ahora somos Illichurls, somos monstruos, claro que tienen miedo. Tyson suspiró. ¿No puedes explicar que somos forasteros, transportados a los cuerpos de los Illichurls en Teyvat? Brandon se encogió de hombros. ¿Cómo? Ella no entiende nuestro idioma, y nosotros no conocemos la escritura de Teyvat, ¿qué vamos a hacer? Tyson. Reflexionó unos segundos. Entonces no hay manera. Kevin miró a Paimon, abriendo los ojos de par en par al instante, y gritó. Olvídate de eso. Paimon está a punto de morir asfixiado. Todos voltearon la cabeza bruscamente, solo para ver a Paimon con el rostro rojo como la sangre, las manos apretándose el cuello con fuerza, sus cortas piernas agitándose salvajemente en el aire. Todavía tenía un pescado a la parrilla entero y a medio comer atascado en la boca. Rayos. Primeros auxilios. Rápido, primeros auxilios. Tyson corrió hacia adelante, agarró el tobillo de Paimon, la levantó boca abajo y la sacudió con fuerza. Brandon intentó sacar el pescado con los dedos. Kevin, en un momento de inspiración, agarró un palo de madera cercano y estaba a punto de metérselo en la boca. Espera. ¿Intentas ensartarla como una barbacoa? Brian apartó el palo de Kevin de un manotazo, le abrió la boca a Paimon con las manos y la pellizcó con dos dedos. Swish. Sacó un pescado a la parrilla entero y cubierto de saliva. Tos, tos, tos. Paimon se desplomó en el suelo, jadeando como un pez deshidratado. Todos le entregaron rápidamente jugo de coco, que ella agarró, abrazando un coco más grande que su cabeza y bebiéndolo de un trago, manchándose la cara de jugo de coco. Los cuatro miraron en silencio a la pequeña criatura que casi los había asfixiado, pensando lo mismo. ¿Cómo sobrevivió esta cosa hasta ahora? En fin, da igual. Tyson agarró con indiferencia un slime de hielo que pasaba ahí, entre sus aterrorizados glug, exprimió los elementos de hielo como si escurriera una toalla, añadió hielo a la cola y luego tiró el slime arrugado a un lado. Slime.
Vertieron la cola fría en una taza de madera, con burbujas silbando. Los 4 se sentaron alrededor de la parrilla. El aroma a pescado a la parrilla se mezclaba con el olor a carbón flotando en la noche. Sniff, sniff. La inconsciente Lumina frunció la nariz de repente, retorciéndose inconscientemente hacia la fuente del olor. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los 4 voltearon la cabeza al unísono, justo a tiempo para ver a la chica rubia, con los ojos cerrados, incorporándose lentamente como sonámbula, con la nariz moviéndose al seguir el aroma, y luego hundiendo la cabeza con precisión en el pescado a la parrilla que Brian sostenía, dándole un gran mordisco. ¡Madre mía! ¿Ha vuelto de entre los muertos? Kevin se sobresaltó tanto que se recostó. Lumine masticaba con los ojos cerrados. Delicioso. Brian miró a Lumine, que masticaba felizmente el pescado a la parrilla en sus brazos, y guardó silencio. ¿Esta chica se muere de hambre? ¿Cómo puede encontrar comida con tanta precisión con los ojos cerrados? Y. ¿Es que no se da cuenta de que está sentada en el regazo de un ilichurlo? Lumine mordisqueó el pescado a la parrilla, con las mejillas hinchadas como un gato satisfecho. Llevaba una semana sin comer carne. Solo comía bayas del atardecer y zanahorias a diario. Su boca estaba prácticamente insípida. ¿Este pescado a la parrilla huele tan bien? Entrecerró los ojos con satisfacción y le dio un gran mordisco. Espera. ¿De dónde salió este pescado a la parrilla? La mente de Lumine finalmente empezó a funcionar un poco tarde. Abrió los ojos, levantó lentamente la cabeza y se encontró con una horrible máscara de ilichurri. Lumine. Brian. Lumine parpadeó y luego se miró a sí misma. Estaba sentada a horcajadas sobre el regazo de ilichurri en una posición extremadamente desgarbada, sosteniendo el pescado recién asado en la mano. Lumine. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Levantó lentamente la mano y se pellizcó la mejilla. ¡Ay! No es un sueño. La mente de Lumine se quedó en blanco al instante. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 6. ¿Entonces eres de otro mundo? Paimon. Agarrando un jugo de coco más grande que su cabeza, balanceaba sus cortas piernas en el aire, observando con curiosidad a los 4 ilichurls que tenía delante. Sí, pero son diferentes a mí. Lumine asintió, recorriendo con la mirada a las 4 personas que sostenían carteles a su lado. Había viajado por incontables mundos y reconoció estas palabras. Aunque no entendía bien algunos términos, como personajes cómicos e irrazonable, captó el significado general. Y bajó la mirada hacia la cola que tenía en la mano. Se formaba condensación en el vaso frío, y las burbujas estallaban suavemente en su interior. Definitivamente, esta bebida no era de Teyvat. Probablemente eran de ese mundo, o al menos de un lugar similar. Después de todo, las habilidades de estos 4, le recordaban una famosa ley de cierto mundo. Los personajes cómicos son invencibles. Voy a buscar a mi hermano, ¿y tú? Lumine miró a Paimon, Brian y a los demás. Paimon hinchó el pecho de inmediato y flotó orgulloso frente a ella. Ah, iré contigo. Después de todo, necesitas a alguien como yo, la mejor guía de todo Teyvat. Lumine sonrió levemente, le revolvió el pelo a Paimon y luego volvió la mirada hacia los 4. En ese momento, los 4 mantenían una acalorada discusión en ilichurri. Brian. ¿Qué decimos? Kevin se encogió de hombros. De todos modos, el viajero acabará viajando por los 7 reinos, así que vamos con él. De todos modos, no moriremos. Tyson apretó el puño. El tamaño del rey del trueno hizo temblar el suelo. Estoy de acuerdo. Tantas tramas del juego me han frustrado. No podré comer ni dormir hasta que les dé una paliza a esos malditos bastardos. Brandon se levantó la máscara. Vamos con él, de todos modos no tememos al peligro. Brian asintió. Entonces hagámoslo así. Tomó una tabla de madera, escribió rápidamente unas líneas y se la mostró a Lumine. Iremos contigo también. Después de todo, eres la única que puede comunicarse con nosotros con normalidad. Tras leerlo, Lumine se giró hacia Paimon y dijo: viajarán con nosotros también. ¿En serio? Los ojos de Paimon se iluminaron y de inmediato flotó emocionada alrededor del grupo, pateando alegremente en el aire.
Al fin y al cabo, había presenciado personalmente las habilidades de estos 4 Illichurls. Podían conjurar todo tipo de comida y herramientas a voluntad, y también podían producir muchas cosas que parecían muy poderosas. Con ellos cerca, no solo no tendremos que preocuparnos por la comida ni la bebida, sino que nuestra seguridad también estará garantizada. Paimon se frotó las manos con entusiasmo, diciendo: «Genial. Entonces somos, el supergrupo de viajes del otro mundo». Lumine suspiró con impotencia. El nombre no tiene por qué ser tan exagerado. Brian levantó en silencio un nuevo cartel. Sin embargo, hay un problema. Lumine. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El cartel se volteó. Si entramos en la ciudad con este aspecto, podríamos ser atacados por los caballeros de Favonius. Todos se giraron para mirar a los 4 Illichurls y guardaron silencio. De hecho, entrar en Mondstadt con la apariencia de monstruos, podría ser solo una escena de Illichurls golpeando a los caballeros de Favonius. Veamos paso a paso. Les explicaré tu situación a los caballeros de Favonius más tarde. Lumine se frotó las sienes y decidió rendirse. Frente a estos 4 visitantes de otro mundo con caparazones de Illichurl, no se le ocurría ninguna explicación razonable. Sobre todo con el tamaño de la gorgona, si se paraba a las puertas de Mondstadt, podría activar la alarma en toda la ciudad. Paimon flotaba junto a ellos, con la carita arrugada. Pero, ¿de verdad creerían los caballeros de Favonius en eso de los Illichurls amistosos? Lumine miró a Paimon sin expresión. ¿Qué te parece? Paimon rió secamente. Ja, probablemente pensarán que es una nueva conspiración de la Orden del Abismo. Los 4 intercambiaron miradas y se encogieron de hombros con impotencia. Sin embargo, al segundo siguiente, Lumine y Paimon presenciaron lo que realmente significaba acción cómica básica. ¡Zas! Las sombrillas, las parrillas, las sillas de playa e incluso el limo de hielo escurrido que cubría la playa hacía apenas un segundo, desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Lumine. ... Paimon. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Paimon se frotó los ojos con fuerza, voló por el espacio vacío una vez más y tartamudeó. ¿Dónde están esas cosas? Estaban aquí hace poco. Brian levantó con calma un cartel. Recogidos, vámonos. Lumine. Se quedó mirando el cartel durante 3 segundos y luego levantó la vista lentamente, con los ojos llenos de asombro y desconcierto. En ese momento, por fin comprendió lo que significaba un personaje cómico. Esto no sigue las leyes de la física en absoluto. Tras un largo viaje, la silueta de Mondstadt finalmente apareció en el horizonte. Ante ellos se alzaba una estatua de los 7 dioses, en silencio. Lumine, inconscientemente, se sintió atraída por la estatua y avanzó lentamente. En el instante en que sus dedos tocaron la estatua, zumbido. Un rayo de luz azul fluyó de la estatua, como un suave arroyo que le rodeó el brazo y finalmente se fundió con su cuerpo. Esto es, el poder del viento. Apretó el puño, sintiendo la energía elemental surgiendo en su interior. El viento que fluía en el aire se hizo claramente visible, como si le revelara antiguos secretos. ¡Guau! Viajero, has adquirido poder elemental. Paimon bailó emocionada. Pruébalo. En ese momento, varios slimes de viento saltaron de la hierba. La mirada de Lumine se agudizó y desenvainó su espada. ¡Vuela! Donde el filo de la espada se movió, se formó de repente un violento tornado. Antes de que los slimes pudieran reaccionar, fueron lanzados por los aires. Plop. Los slimes redondos forcejearon inútilmente en el torbellino, como gelatina arrojada a una lavadora, transformándose finalmente en varias parábolas y desapareciendo en el bosque lejano con un plaf. Paimon se quedó atónita. Que eso es increíble. Lumine envainó satisfecha su espada sin filo. ¿El elemento viento es realmente útil? Antes de que pudiera terminar de hablar, un sonido mecánico de clic-clac se escuchó repentinamente detrás de ella. Mirando hacia atrás, Kevin sacó una radio de algún lugar, con música. Era la música de la batalla de Mondstadt del juego. Kevin levantó la vista y vio que Lumine ya había terminado la batalla, así que guardó la radio a regañadientes. Fue demasiado rápido. Iba a poner música de fondo.
Kevin apagó la radio con desaliento, y la última nota de la música de la batalla de Mondstadt se detuvo de golpe. Originalmente había planeado añadir un acompañamiento improvisado durante la batalla de Lumine contra el Slime, pero la batalla terminó incluso más rápido que la introducción. Lumine extendió la mano con impotencia, a punto de decir algo. Rugido. Un rugido ensordecedor de dragón atravesó repentinamente el cielo. Todos levantaron la vista y vieron un dragón azul de 6 alas surcando las nubes, con su larga cola dibujando un elegante arco en el aire. ¿Balin? ¿Qué hace aquí? Brian entrecerró los ojos, con una sonrisa peligrosa en los labios. Perfecto, limpiemos su sangre envenenada. De acuerdo. Kevin y los otros dos respondieron al unísono, con movimientos sincronizados mientras sacaban su equipo. En lo alto del cielo, Balin se estremeció de repente. Como dragón del este, debería haber estado familiarizado con los cambios en las corrientes de aire de Mondstadt. Pero en ese momento, sintió un escalofrío que le recorrió el alma. Bajó lentamente la cabeza, sus ojos de dragón se redujeron de repente a una fina rendija. ¡Caramba! ¿Cómo es que son estos 4 padres vivos? Al segundo siguiente, las 6 alas de Balin estallaron con una potencia sin precedentes, multiplicando al instante su velocidad de vuelo por 10. A los ojos de todos, era como un gato al que le hubieran pisado la cola, desapareciendo en el horizonte con un silbido, dejando solo unas pocas escamas de dragón aleteando hacia abajo. En el bosque, un bardo que estaba holgazaneando dejó caer repentinamente su copa de vino con un ruido. ¿Oye? Balin, no huyas. Incluso saqué mi arpa. Venti miró el cielo vacío, haciendo pucheros de queja. En el suelo, todos guardaron su equipo, decepcionados. Kevin guardó el lanzacohetes, tan alto como 2 personas, en su bolsillo tetradimensional. TCH, corrió tan rápido. Tyson guardó a regañadientes sus sede ventosas del clan dragón especialmente diseñado. Este aparato tenía grabadas las palabras cura sangre venenosa, actúa al instante. Brandon se levantó la máscara. Según los cálculos, su velocidad de escape rompió la barrera del sonido. Brian suspiró. Qué lástima lo de mis carcasas de purificación especiales. Palmeó la caja de madera junto a él que decía expreso Dongfeng, misión cumplida. Lumine y Paimon contemplaron la escena con incredulidad. Paimon señaló temblorosa la caja de madera. ¿Esa es, la cabeza de dragón dibujada? Brian asintió con orgullo y sacó un cartel. Así es, se llama Balin. Incluso le instalé una función de rastreo de ubicación. Lumine. De repente, se alegró mucho de que Balin corriera tan rápido. Capítulo 7. ¿Qué hiciste para que Balin te tuviera tanto miedo? Preguntó Lumine. Sin poder contener la curiosidad. Brian, al oír esto, sacó lentamente una pizarra. En ella, una escena impresionante se representaba con líneas simples. Una versión chibi de Balin, con el trasero al descubierto y la cara de dragón llena de terror. Tras él, una mano de energía púrpura adoptaba la clásica pose de los 1000 años de muerte, acompañada del sonido onomatopéyico plaf. Lumine. Instintivamente, juntó las piernas, sintiendo un ligero dolor en una zona. ¡Qué cruel, qué cruel! Lumine, cargando a Paimon, se apresuró por el sendero del bosque, intentando apartar de su mente la imagen de Balin sometido a los 1000 años de muerte. Paimon se balanceaba en sus brazos, con aspecto confundido. Viajero, ¿por qué caminas tan rápido? No hay monstruos persiguiéndonos. Antes de que pudiera terminar de hablar, se oyó un chasquido seco desde atrás. Todos se giraron y vieron que Kevin, de alguna manera, había sacado una cámara Polaroid antigua y estaba tomando una foto del cuaderno de bocetos que Brian sostenía en la mano. La foto emergió lentamente, mostrando un primer plano de la vergonzosa historia de Balin. Solo un recuerdo, dijo Kevin con suficiencia, metiendo la foto en un álbum cuya portada se titulaba Enciclopedia de criaturas raras de Teyvat. Lumine. De repente, tenía muchas ganas de meter a estos tipos en un tornado y volarlos también. Detrás de ellos, los 4 la siguieron lentamente. Brian se acarició la barbilla. Lo siguiente debería ser la aparición de Amber, ¿verdad? Kevin se frotó las manos. ¿Deberíamos hacer algunos preparativos? Tyson. ¿No podemos dejar que las cosas sucedan naturalmente? Brandon se levantó la máscara. Amber no nos conoce.
Dada su personalidad de caballero explorador, podría confundir a Lumine con un cómplice de la Orden del Abismo. Tendremos que tener cuidado con los ataques ocultos entonces. Brian asintió pensativo y, de repente, sacó un rollo de cuerda gruesa de cáñamo de su bolsillo cuatridimensional. Entonces, sonrió amablemente. ¿Deberíamos golpear a Amber y atarla? Kevin. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tyson. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Brandon. Tras 3 segundos de silencio, Kevin levantó el pulgar. Dios mío, si no atiendes a razones, habla de física. Tyson se rascó la cabeza. Pero, es una buena idea. Brandon suspiró y sacó un dardo tranquilizante en silencio. Entonces me encargaré de mantenerla tranquila. El grupo continuó su camino. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas, y el viento traía la fragancia de los dientes de león. Debería haber sido un viaje agradable, si ignoramos las siguientes escenas. Brian practicando varios nudos con una cuerda mientras camina. Kevin sacando ocasionalmente objetos extraños, incluyendo, entre otros, rascadores de espalda y gas pimienta. Tyson lleva un garrote con púas y un cartel de ventosas gratis. Brandon manipula bombas de humo, gas lacrimógeno y dardos tranquilizantes. Paimon vuela silenciosamente hacia el oído de Lumine. Presiento que están planeando algo terrible. Lumine aprieta el paso en silencio. Dense prisa, intenten llegar antes de que oscurezca. ¡Zas! Una flecha ardiente se clava de repente en el tronco del árbol frente a ellos. Personal sospechoso adelante, deténganse inmediatamente. Una clara voz femenina proviene de la copa del árbol. Todos levantan la vista y ven a una chica con orejas de conejo estirando su arco largo al máximo, con el elemento fuego saltando en la punta de la flecha. Paimon exclamó presa del pánico. Esperen, parece que cree que somos malos. Lumine estaba a punto de explicar cuando un silbido sincronizado se escuchó desde atrás. Brian y sus 3 compañeros se habían puesto máscaras negras, sus cuerpos pintados con pintura negra y roja, como miembros del inframundo, y llevaban, espera. ¿Cuándo preparaste esos sacos? Lumine se giró alarmado. Brian. Equipo profesional, listo para partir en cualquier momento. Kevin dijo mientras metía plumas en los sacos. No te preocupes, esto es para. ¡Bang! Una nube de humo explotó de repente. Resultó que Brandon había lanzado una bomba de humo. Cuando el humo se disipó, Amber, que estaba en el árbol, había desaparecido. Un saco de arpillera, que se retorcía constantemente, colgaba del hombro de Tyson. Te pillé. Un grito ahogado salió del interior del saco. Suéltame. Los caballeros de Favonius no te dejarán escapar. Lumine se cubrió el rostro con desesperación. ¿De verdad vamos a entrar en la ciudad así? Paimon estaba aterrorizada. ¿Es demasiado tarde para rendirnos? No te preocupes, estas cosas no son para ti. Brian sacudió con confianza la cuerda que tenía en la mano, revelando lo que creyó una sonrisa amable. Sin embargo, 5 minutos después, Brandon miró a Amber, quien estaba atado como una bola de masa hervida, y las venas se le hinchaban en la frente. El caballero explorador estaba atado de una manera extremadamente indigna. Tenía las manos y los pies atados con una tosca cuerda de cáñamo, lo que le daba el aspecto de un cochinillo a la espera de ser sacrificado. Tenía la boca tapada con un trapo que había encontrado en alguna parte. Sus antaño vivaces orejas de conejo estaban erizadas por la ira, y sus ojos ámbar resonaban con un "están todos muertos". Lo más indignante fue que Brian incluso se había atado un lazo a la espalda. Brian. Brandon golpeó a su compañera en la cabeza. Así se ata a un jabalí. ¿Y por qué la amordazas? Estamos aquí para negociar, no para secuestrarla. ¡Ay! Un bulto enorme y exagerado apareció al instante en la cabeza de Brian, replicando a la perfección la forma de Pico Brian en Liyue. Amber. Traducción. Los voy a enviar a todos a la prisión del viento del oeste. Lumine y Paimon se quedaron a un lado, con sus rostros expresando claramente. No conozco a esta gente. Paimon murmuró en voz baja. ¿De verdad vamos a viajar con esta panda de pervertidos? Justo cuando Brandon estaba a punto de explicar con una pizarra, de repente vio a Kevin caminando de puntillas hacia Amber, sosteniendo un parche de encaje negro en el ojo. Kevin, ¿qué haces? El rugido de Brandon sobresaltó a los pájaros en los árboles, y la pizarra trazó una parábola perfecta en el aire antes de abofetear a Kevin. Kevin se frotó la nariz con expresión agraviada.
¿No íbamos a llevar a Amber a la ciudad? ¿Usarla como rehén para negociar con los caballeros de Favonius? Ese es el estilo de los locos. Brandon estaba tan enojado que su máscara se inclinó. Nuestro objetivo es la comunicación. Comunicación. Hemos secuestrado a Amber para obligarla a comunicarse con nosotros. Si no, no nos escuchará. Tyson, que estaba agachado cerca, levantó la mano de repente. ¿Qué tal si probamos mi método? Dicho esto, Tyson sacó una botella de poción, etiquetada como poción borradora de memoria. Amber. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, 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 negando con la cabeza frenéticamente. Aunque Amber no lo entendía, estaba segura de que esa gente no tenía buenas intenciones. Lumina finalmente no pudo soportarlo más y dio un paso al frente. Basta. Con destreza, desató el trapo de la boca de Amber. ¿Estamos? Ayuda. Hay un Ilichul pervertido. El grito de Amber atravesó el cielo al instante. A lo lejos, desde Mondstadt, se oyó de repente el choque de armaduras. Paimon se cubrió la cabeza con desesperación. Se acabó, todos los caballeros de Favonius han sido movilizados. Brian sacó en silencio una bomba de destrucción galáctica. ¿Quieren comunicarse físicamente? Todos. Cállense. En ese momento, Wendy, en lo alto de la catedral, se rió tanto que rodó desde el campanario. Capítulo 8. Ámbar. Un grito frío y furioso rompió el silencio del bosque. La caballero de las olas, Eula, lideraba a su escuadrón guerrillero a una velocidad vertiginosa, con su mandoble azul y hielo brillando fríamente bajo la luz del sol. Cuando vio a Ámbar atado como un dumpling, la furia en sus ojos casi se materializó. Recordaré este rencor. Eula apretó los dientes, alzando su mandoble, con la punta apuntando directamente al grupo de 4 hombres. Los 4 miembros de Brian intercambiaron una mirada cómplice y desenvainaron sus armas. Lumine, sabiamente, se retiró a una distancia segura con Paimon en brazos, porque Brian ya había levantado una señal. Nosotros causamos este problema, nos encargaremos de estos caballeros. Liberen a Ámbar. Eula se abalanzó hacia adelante, con su mandoble silbando en el aire mientras atacaba a Kevin. Clan. En medio del ensordecedor estruendo del metal al chocar, se desató una escena impactante. Kevin, empuñando una guadaña en una mano, detuvo sin esfuerzo el poderoso golpe. En una pura competencia de fuerza, había dominado al caballero de las olas, famoso por su habilidad con la espada. ¿Qué? Las pupilas de Eula se contrajeron y cambió de táctica de inmediato. Retrocedió medio paso ágilmente, con el elemento hielo condensándose en su espada, y desató una fluida danza de espadas. La luz de la espada brilló como la nieve, y la figura de Eula trazó elegantes arcos por el campo de batalla. Sin embargo, Kevin parecía anticipar cada ataque, deteniendo con precisión cada vez con su guadaña. Saltaron chispas del metal al chocar, dejando a Paimon atónito. Kevin, es tan fuerte. Al mismo tiempo, los demás caballeros lanzaron su carga. Formen filas. Gritó el caballero líder, apuntando con su lanza directamente a Brian. TSK. Brian frunció el labio, sacando una pelota de béisbol de su bolsillo tetradimensional. ¡Zas! La pelota de béisbol cortó el aire, impactando con precisión en el casco del caballero líder. ¡Pum! Se escuchó un sonido sordo y el caballero cayó al suelo. Aún más extraño, la pelota parecía tener ojos, rebotando hacia el segundo caballero, luego hacia el tercero. ¿Qué clase de brujería es esta? Un caballero aún de pie observó con horror la pelota que se acercaba, y luego todo se volvió negro. El enfoque de Brandon fue aún más directo y brutal. Sosteniendo un escudo grabado con las palabras persuasión física, lanzó una carga salvaje. Toma esto, carga cerda. ¡Bang! Una docena de caballeros salieron volando como bolos, trazando parábolas perfectas antes de aterrizar con precisión en la cesta de bambú detrás de Tyson que decía Estación de Reciclaje de los Caballeros del Viento del Oeste. La situación de Eula se estaba volviendo cada vez más grave. Su gran espadón del Viento del Oeste ya había sido derribado. Esquivó la guadaña, tomó una piedra y se la lanzó a Kevin. Swish. Un destello de luz fría, y la piedra se partió en dos en el aire. ¡Maldita sea!
Eula apretó los dientes y lanzó un puñetazo, pero Kevin le dio una patada en el estómago, lanzándola hacia atrás. Justo cuando aterrizaba y se levantaba, Brandon apareció de repente y le estampó un cubo de hierro en la cabeza. ¡Bang! Brian sacó un palo de madera con la etiqueta palo hipnótico físico de algún lugar y golpeó el cubo. Zumbido, zumbido, zumbido. El cubo emitió una vibración que rechinó los dientes, y Eula, en su interior, vio estrellas al instante. Cuando Brandon sacó el cubo, el otrora poderoso caballero de las olas se había convertido en alguien con ojos de espiral de mosquito, se balanceó y giró 2 veces antes de desplomarse en el suelo con un pum. Uf. Amber, que estaba atada, presenció todo, y la luz de esperanza en sus ojos se apagó gradualmente. Ahora los miraba a los 4 como si fueran una especie de rey demonio abisal. Paimon, temblando, se aferró a la manga de Lumine. Viajero, parece que las cosas han empeorado. Lumine observó el desorden en el suelo y de repente comprendió por qué Balin había huido tan rápido. A lo lejos, en el campanario de la iglesia, Wendy, que observaba en secreto, sacudió bruscamente la mano y su copa de vino cayó al suelo con un ruido. ¿Son todos los forasteros hoy en día tan despiadados? Suéltame. Tú, Ilichurl. Amber se abalanzó salvajemente bajo el brazo de Brandon como un conejo alborotado, sus patas trazando arcos furiosos en el aire. Si no estuviera tan atada, le habría encantado volar a todos por los aires con Earl. Brandon miró a Lumine con impotencia, con la mirada diciendo: si eres tan bueno, hazlo tú. Lumine respiró hondo y se acercó a Amber. Los ojos ámbar del caballero explorador estaban llenos de miedo e ira, lo que hizo que Lumine maldijera a los 4 payasos 800 veces en su mente. No tengan miedo, no somos malas personas, explicó Lumine, obligándose a hablar. Incluso después de terminar, sintió que sus palabras sonaban como las de un villano. Amber se mordió el labio y no habló, pero sus ojos decían claramente: sería una tonta si te creyera. En su opinión, el tipo capaz de domar a 4 Ilichurls tan poderosos debía ser un miembro de alto rango de la Orden del Abismo. Esta apariencia inofensiva debía ser un disfraz. Lumine sintió un hormigueo en la cabeza por la mirada y maldijo a sus 4 inútiles compañeros 800 veces en su mente. Se frotó las sienes y se volvió hacia Brian. Dame la señal. La siguiente media hora fue posiblemente la negociación más difícil en la historia de Teyvat. Lumine agitó la señal con furia. Brian y los otros 3 cooperaron quitándose las máscaras y mostrando sonrisas amistosas, lo que hizo que Amber se encogiera de miedo. Paimon flotó en el aire como intérprete simultánea. Brandon tuvo que sujetar a Amber, quien intentó escapar 3 veces. Kevin incluso sacó un álbum de fotos para demostrar que habían estado en otros mundos, pero Amber se asustó aún más después de ver las vergonzosas fotos de Balin. Entonces, ¿de verdad son humanos de otro mundo? Amber se encogió contra las raíces del árbol, aún dubitativa. ¿Sus almas solo están unidas a los Ilichurls? Los 4 asintieron al unísono, y Tyson añadió: ni siquiera sabemos hablar Ilichurls. Pero lo primero que dijeron fue un típico Yayaika. Ilichurl. Hola. Lumine. ... Amber. ... Al final, Brandon sacó papel y bolígrafo, escribió una línea y le pidió a Lumine que la leyera en voz alta. Podemos ayudar a resolver la crisis de Storm Terror. Solo entonces Amber cedió a regañadientes. Deberías haberlo hecho antes. Exclamó Lumine furiosa, pateando a Brian en la rodilla. ¡Ay! Gritó Brian al unísono. Entonces Lumine se incorporó de un salto, agarrándose el pie, y gritó: ¡ah! Olvidó que sus poderes estaban sellados, y la patada se sintió como golpear una placa de acero. Paimon la estabilizó rápidamente. Viajero, ¿estás bien? Amber, al ver esto, estalló en carcajadas. La tensión finalmente se disipó, y se frotó la muñeca enrojecida, murmurando en voz baja: ningún ejecutivo del abismo sería tan estúpido como para patear una placa de acero. Capítulo 9. El aire se congeló a las puertas de Mondstadt. El rey Rakan, de 7 metros de altura, temblaba levemente a cada paso. Tras él, en una gigantesca cesta de bambú con el blasón expreso de los caballeros del viento lejano, Eula y los demás estaban amontonados en poses extrañas. Un caballero incluso posaba como el pensador. La Orden del Abismo ha empezado a atacar Mondstadt. Gritaron los guardias de las puertas con voz temblorosa.
Pensó que era porque los Ilichurls no atacarían una ciudad. Al fin y al cabo, solo querían sobrevivir, no matar monstruos, a menos que los controlara la Orden del Abismo. Los ojos de Kaella se abrieron como platos. Espera, ¿por qué Amber está acicalando a un matón Ilichurl? De hecho, Amber estaba de puntillas, acicalando el pelaje de Brandon. La escena parecía la de un dueño acariciando a un perro grande. Paimon estornudó en el aire. Lumine, ¿de verdad parecemos buenas personas? Lumine observó el creciente número de ballestas en la puerta de la ciudad, luego volvió a mirar a los caballeros exhibidos como obras de arte en cestas de bambú. No son viajeros entrando en la ciudad, es claramente el villano definitivo que viene a desafiarnos con su botín. Mondstadt era un completo caos. Cierren las puertas. No. Amber y la guerrilla siguen afuera. Ese objeto flotante blanco debe ser una nueva arma del abismo. ¿Acaba de estornudar? Amber se mostraba sorprendentemente confiada. Ahora creía completamente en estos Ilichurls. Después de todo, ¿qué villano? Cubriría a la inconsciente Eula con una manta impresa con agravio +1, ajustaría la postura de los caballeros para mayor comodidad, o llenaría de mora los bolsillos de todos como compensación. Que no cunda el pánico. Amber agitó las manos. ¿Son realmente buenos, eh? Se detuvo de repente, porque Kevin estaba usando una bomba de aire para inflar a un caballero inconsciente. El pobre caballero estaba hinchado como un globo. ¡Alto! Lumine apartó la bomba de una patada. Paimon flotó hasta la puerta de la ciudad y gritó. De verdad que no somos malas personas. Los Paimon son raciones de emergencia, no armas. Espera, no. Los Paimon no son raciones de emergencia. Hubo un silencio de 3 segundos en la muralla, luego un grito unificado resonó. Los Ilichurls han empezado a comerse a la gente. Wendy, escondida tras un árbol, se reía tanto que golpeaba el suelo. No puedo soportarlo más, estos desconocidos son demasiado graciosos. Estamos perdidos, esto es completamente imposible de explicar. Lumine miró las 30 y tantas ballestas erigidas en la muralla y se cubrió la frente con desesperación. De repente, se le ocurrió una idea brillante. Como no podían comunicarse verbalmente, lo demostrarían con hechos. Oigan. Ustedes 4. Señaló al grupo de 4. Usen sus increíbles habilidades para demostrar que no son Ilichurls comunes. Los 4 se miraron con la mirada perdida. De repente, Brandon sacó un plano, y los 3 se acercaron para echar un vistazo. Armadura divina Barbatos, figura gigante pintada de 30 metros. Nota. Incluye luz de respiración dinámica y función de voz. El pincel de Brian se detuvo en el aire. ¿Esto no es un poco inapropiado? Kevin ya había sacado un cuchillo de trinchar. ¿De qué tienen miedo? De todos modos, ese poeta borracho no va a infligir un castigo divino. Tyson conjuró en silencio un cartel de en construcción y lo clavó en el suelo. 10 minutos después, una tormenta de arte arrasó Mondstadt. Entre el ruido metálico de la construcción, el equipo de 4 personas demostró una habilidad impresionante. Brian usó un pincel para delinear las líneas, más realista que una persona real. El cuchillo de trinchar de Kevin danzaba con imágenes residuales, replicando incluso el auge, remolino, de la estatua a la perfección. Tyson se encargaba del color, mezclando tonos de piel que dejaban en ridículo a los pintores profesionales. Brandon instalaba un generador de sonido. Esta línea, vamos al grano, Barbatos necesita ser grabada. Cuando la última pieza estuvo ensamblada, los 4 se retiraron al unísono. ¡Zas! El polvo que cubría la obra se disipó, revelando una estatua blanca y realista de Venti con armadura divina. Mondstadt se derrumbó al instante. Los caballeros en las murallas tosieron colectivamente, sangrando por la nariz. Señor Barbatos, tan... Esa cintura. Ahora, lo más asombroso fue la expresión de la estatua. Una cabeza tímida y ligeramente ladeada, un gesto delicado y seductor con los dedos, y esa frase repetitiva. Tilde. Boom. La verdadera Wendy en el tejado de la iglesia se desplomó. En ese momento, Lumine. Finalmente comprendió por qué Balin había huido tan rápido. Paimon ya se había escondido detrás de ella. Viajero, ¿prepararnos para huir?
De repente, la luz de la estatua comenzó a parpadear, y la función de proyección holográfica que Brandon había instalado se activó automáticamente. La estatua levantó lentamente el brazo, guiñando el ojo. ¿Quieres escuchar la nueva obra del mejor bardo de Mondstadt? Pum, pum. La segunda oleada de residentes de Mondstadt se derrumbó, agarrándose el corazón. El verdadero Venti ya estaba cavando un hoyo en la tierra, preparándose para enterrarse. El resultado final. Los residentes de Mondstadt estaban completamente convencidos de que los cuatro no eran Ilichurls comunes. Después de todo, ningún Ilichurl podría crear una obra de arte que destruiría el santuario de los dioses. La iglesia emitió un aviso durante la noche declarando la estatua herética. Los caballeros de Favomio confiscaron la estatua y pidieron a los cuatro que ayudaran a colocarla en la plaza. A partir de entonces, Mondstadt tuvo una nueva regla. Todas las figuras de barbatos de tamaño natural estaban prohibidas. Mientras observaba cómo perseguían a los cuatro, Lumine silenciosamente priorizó encontrar herramientas de traducción. Además, una encuesta de opinión pública sobre la reconstrucción del sistema de fe de Mondstadt reveló que el 87% de sus residentes afirmó que su reverencia por los dioses ha disminuido, pero su sentido de afinidad se ha disparado, especialmente los jóvenes creyentes, que comenzaron a usar tilde como frase final de sus oraciones. Los creyentes mayores protestaron colectivamente, pero Lisa los convenció de irse, argumentando que se trataba de creación artística personalmente aprobada por los dioses. Wendy. ¿Cuándo aprobé esto? Se promulgan nuevas leyes y regulaciones, las regulaciones especiales de gestión de obras de arte de Mondstadt. Se prohíbe la creación de cualquier modelo móvil de dioses a escala 1:1, pero se permiten las figuras chibi. Las proyecciones holográficas requieren aprobación previa, para evitar otro ataque de guiño. La ropa que cubre las estatuas debe ser el 60%, Kaya cambió la cláusula en secreto a incluidas las capas. Medidas disciplinarias internas de los caballeros de Favomio. Los 30 caballeros de guardia esa noche fueron castigados con un mes de limpieza por escupir sangre por la nariz y contaminar las paredes, pero mientras limpiaban, descubrieron a un grupo de 4 personas escondiendo emojis de barbatos en el ladrillo. Reacción económica en cadena. El turismo se dispara. Turistas de todo el mundo acuden en masa a Mondstadt solo para ver la legendaria estatua prohibida, y las ganancias de las entradas hacen sonreír de oreja a oreja al tesorero. Mercado negro de mercancías. Miniaturas piratas inundan los muelles, acompañadas de atuendos intercambiables. Edición limitada túnica de mago del abismo la más vendida, la superventas versión vendaje envuelto diseño anónimo de Brandon. Edición oculta barbatos serio con traje nadie la compra. Y así, el grupo se instaló con éxito en Mondstadt. Capítulo 10. La gente de Mondstadt está más cerca de Barbatos, aunque su actitud me asusta un poco. Venti tarareó una melodía, tocando las cuerdas de su lira con las yemas de los dedos. El sol poniente iluminaba el tranquilo sendero, y una sonrisa indisimulada se dibujó en sus labios. Desde que aquella estatua artística se convirtió en una sensación en toda la ciudad, la afluencia de clientes a la taberna El Regalo del Ángel se había triplicado, y todos estaban reunidos en la plaza, lo que significaba, jeje, ahora más bebidas gratis. De repente, una cuerda se rompió. Venti se detuvo, la música cesó bruscamente. Estaba demasiado silencioso, ni siquiera se oía una voz. Este silencio inquietante solía significar solo una cosa. ¡Zas! Un saco cubierto de dibujos chibi del dios del viento descendió del cielo, atrapando con precisión al desconcertado bardo. Espera. ¡Pum! Un golpe le dio de lleno en la nuca. Kevin alzó el saco que se retorcía y señaló a Brian, envuelto en una túnica negra, en la entrada del callejón. Este último distribuía figuras de edición limitada de barbatos sonrojado bajo la apariencia de envío gratuito. Este es el último lote, dijo Brian en voz baja, colocando la última figura en la mano de la monja sonrojada. Recuerda dejar una reseña de 5 estrellas. Lisa, en la biblioteca del cuartel general de los caballeros de Favomio, estaba elaborando una poción en su mesa de síntesis. ¿De verdad pueden atrapar a ese dios del viento que no hace su trabajo? Brandon se levantó la máscara. 98,7% de probabilidad. Tyson intentó colarse por la puerta, pero se quedó atascado en un rectángulo. Disculpe, déjeme entrar. Bang.
La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Kevin irrumpió con un saco retorcido, seguido de cerca por Brian, quien golpeó un cartel de madera sobre la mesa. Lumine cogió el cartel instintivamente y leyó. Lisa, nos prometiste que traeríamos al mismísimo Barbatos y que nos prepararías una poción que nos permitiría hablar con normalidad. El aire se congeló. Lumine abrazó en silencio a Paimon, que flotaba a su lado. Necesitaba un poco de paz y tranquilidad. PFFT. El café de Jin se esparció, trazando una parábola perfecta en el aire. Las orejas de conejo de Amber se erizaron como antenas. Señor Barbatos. Paimon puso los ojos en blanco cuando Lumine lo apretó instintivamente. Hoy, voy a morir. El libro de hechizos de Lisa cayó al suelo con un golpe sordo. Su mano temblorosa señaló el saco. ¿No lo harías? Rip. En cuanto abrieron el saco, Wendy, hecha un ovillo, levantó la mirada con la mirada perdida, con algunos hilos de paja aún adheridos a su cabello. Él aferraba una botella de sidra medio vacía, con las mejillas enrojecidas por la falta de oxígeno en el saco, como un gato borracho atrapado. Wendy parpadeó. ¿Eh? Todos. ... Esa voz familiar, sin duda, este bardo borracho es Barbatos. La estatua de la plaza todavía emite un de vez en cuando. Al final, los 4 fueron confinados en una celda de aislamiento durante un día por faltarle el respeto a los dioses. Excepto Tyson, que era demasiado grande para caber y fue asignado a tareas domésticas. Mientras tanto, en casa de Wendy. Entonces, Lord Barbatos, Lord Wendy, ¿necesita nuestra ayuda para eliminar el veneno del cuerpo de Balin? El líder del arpa dejó su copa, frunciendo ligeramente el ceño. Wendy se sentó en el alféizar de la ventana de la oficina del líder, balanceando las piernas. Así es. El plan original era calmarlo con el arpa celestial, pero ahora... Se encogió de hombros con impotencia. Esos 4 payasos le han dejado a Balin con un trauma psicológico severo. PFFT. Lumine. Se giró de repente hacia la pared, con los hombros temblando violentamente. Paimon voló rápidamente y le dio una palmadita en la espalda. Viajero, ¿qué ocurre? Nada. La voz de Lumine sonó apagada. De repente recordé lo deliciosa que está la carne asada de Illy Churls. Todos en la oficina apartaron la mirada tácitamente. Todos sabían lo que estaba pensando, porque Bárbara ya les había contado lo que habían hecho esos payasos a su regreso, aunque no la habían creído en ese momento. Jin tosió levemente, fingiendo ordenar los documentos sobre la mesa. El libro de hechizos de Lisa flotaba en el aire, sus páginas movían sin viento. Amber miraba al techo y silbaba, pero sus labios se crispaban sin cesar. Wendy suspiró. Aunque el método fue un poco inusual, eliminaron casi la mitad del veneno del cuerpo de Balin. Agitó el vino de manzana que tenía en la mano. Mañana, cuando salgan de la sala de confinamiento, iremos directamente al dragón del viento. Ruinas. ¿De verdad está bien? Preguntó Jin con preocupación. Me refiero a... ¿el estado de Balin? Bueno, con esos 4 payasos alrededor, Jin ya había dejado de considerar la posibilidad de fracasar. No te preocupes, Tilde. Wendy parpadeó. Como mucho, Balin solo tendrá un reflejo condicionado al ver un Illy Churl. Mientras tanto, en las profundidades de la guarida del Storm Terror, Balin se enroscó en una bola gigante, con las alas firmemente envueltas alrededor de su cuerpo y la cola protegiendo ferozmente cierta zona. Sus escamas se erizaban ocasionalmente mientras observaba con cautela su entorno. Rugido, esos demonios probablemente no nos habrán seguido hasta aquí. Una ráfaga de viento sopló, agitando las hojas caídas en las ruinas. Balin se levantó de un salto, entrecerrando sus ojos de dragón. ¿Quién anda ahí? Tras confirmar que solo era el sonido del viento, se relajó lentamente, usando sus garras para tallar un nuevo plan defensivo en la losa de piedra. Concéntrate en reforzar las defensas traseras. Tras pensar un momento, exhaló una llamarada y añadió a su lado. Prohibida la entrada de energía púrpura. Fuera de la sala de confinamiento, Paimon se apretaba con curiosidad contra los barrotes de la ventana. ¿Están bien ahí dentro? Es fantástico, se oyó la voz de Kevin desde dentro. La poción de Lisa funciona de maravilla. Por fin podemos hablar. Brian deslizó una nota por el hueco de la barandilla. Le hemos preparado un regalo a Balin. Paimon la desdobló.
Tenía un frasco de medicina con forma de corazón dibujado, con la etiqueta crema especial para hemorroides de dragón. Aunque no lo entendía, definitivamente no era un buen nombre. Chicos, suspiró Paimon, al darse cuenta de repente de que Tyson se había ido. ¿Dónde está ese grandullón de Tyson? Un caballero que patrullaba la muralla señaló. Está ahí, ayudando a la capitana Kaella de dibujar un cartel de seguridad. Paimon se giró y vio a Tyson usando un rayo para pintar un grafiti gigante en la muralla. Una versión chibi de Balin perseguida por una versión chibi de Unilichurl, con un bocadillo junto a él que decía no te acerques. ¿Estamos condenados?, murmuró Paimon para sí misma. Una vez que Balin se recupere, Mondstadt probablemente se enfrentará a la venganza más devastadora de la historia. A la mañana siguiente, todos se reunieron en la puerta de la ciudad. Wendy los miró a los cuatro, ahora descansados tras beber la poción de Lisa, y no pudo evitar preguntar. ¿Cómo, durmieron anoche? Súper cómodos. Preguntó Kevin dándose una palmadita en el pecho. ¿Cuándo nos vamos? Brian agitó su lanzacohetes. Brandon sacó un cartel. Según los cálculos, el veneno de Balin se concentra actualmente en la tercera articulación de su ala derecha. Lumine retrocedió 2 pasos en silencio. Ya había visto el dispositivo gigante detrás de Tyson que decía dispositivo de ventosas específico para dragones. Entonces, Wendy aplaudió alegremente. Vamos a darle a Balin un poco de terapia psicológica. El rugido lastimero de un dragón llegó repentinamente desde las ruinas del dragón del viento en la distancia, sobresaltando un cielo lleno de pájaros. Esta sensación. No te acerques. No vas a hacer esto. Barbatos. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.